colombiana de control jurisdiccional de los actos administrativos sancionatorios proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Nos acompañan hoy dos expertos de lujo para comentar sobre los distintos estándares que utiliza la jurisdicción contenciosa para revisar los actos sancionatorios de la SIC, en especial en materia de protección de la competencia. Por una parte, Irma Rivera, que es socia de la firma Briguero y Rutia, y Julián Solorza, que es director de litigios y arbitraje de DLA Piper en Colombia. Vamos a tener una sesión en la cual vamos a conversar sobre el estándar que, como les decía, utiliza tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en este caso, como el Consejo de Estado, para revisar las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio. El doctor Julián Solorza elaboró hace unos meses una tesis muy interesante sobre si en Colombia existe por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado la aplicación de una doctrina que se denomina la deferencia judicial, conforme a la cual los jueces tienden a tener una deferencia o una adhesión a los análisis técnicos que realizan las autoridades administrativas técnicas en Colombia, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, sin entrar a hacer un análisis, diríamos, material sobre aquellas tesis técnicas que han servido para imponer determinada sanción o proferir determinado acto administrativo. Diríamos que pues en Colombia, como todos ustedes conocen, una vez la Superintendencia de Industria y Comercio profiere una decisión frente a la cual no procede un recurso de apelación o un acto administrativo que se encuentra en firme, es posible interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo o ante el Consejo de Estado, según el caso de la materia de que se trate. Digamos que algunas personas, algunos litigantes han manifestado que consideran que la revisión que realiza la jurisdicción contenciosa de esos actos administrativos, especialmente en materia de protección de la competencia, pues podría no ser, diríamos, tan material o implicaría una deferencia o una adhesión casi que, diríamos, muy fuerte frente a las interpretaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Julián, en esta tesis que nos va a presentar en un momento y que va a ser después comentada por Irma frente a la cual tendremos nuestra discusión, pues analiza cómo la deferencia judicial ha sido un concepto aplicado en otras jurisdicciones y pues hizo un estudio relacionado con varias de las decisiones de la Superintendencia de los tribunales, administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado frente a sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, para concluir pues que definitivamente en Colombia pareciera de facto haber pues un concepto de deferencia judicial. De manera que les doy la bienvenida a todos, les agradezco mucho su presencia, a los panelistas pues por supuesto les doy las gracias por participar y Julián, te doy la palabra para que le presentes al público pues el resultado de tu investigación, de las decisiones que miraste, etcétera, y de tu tesis, para que después la comentemos y hagamos varias preguntas. Ahí ya estás proyectando, adelante. Perfecto, doctor Felipe, muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes a usted, a la doctora Irma y a todos los presentes. Agradecerle a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia la invitación a compartir esta investigación con todos ustedes y pues sin más preámbulos, pues entremos en materia. Entonces, lo primero que quisiera resaltar es
dar un contexto de la investigación. Como el doctor Felipe lo decía, el objetivo de esta investigación era hacer un análisis cualitativo de cómo se está haciendo el control judicial de unos actos administrativos muy precisos. ¿Cuáles son esos actos administrativos precisos? Los actos administrativos de carácter sancionatorio que expide la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus atribuciones administrativas en contra de las personas que considera que violaron el régimen de libre competencia. Entonces, ¿por qué escogí ese tema de investigación? Primero que todo, porque es un tema que llama la atención en la tasa de decisiones en la jurisdicción a favor de la administración en estos temas es llamativamente alta. Es alrededor del 70%, del 80%, incluso este dato lo ha sostenido la misma superintendencia de manera pública. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia adquirió una importancia y, digamos, diferente a la que tenía antes del 2009, precisamente con la expedición de la ley 1340, que además de cambiar muchos aspectos relevantes, lo que hizo fue aumentar el monto de las sanciones que la administración o que la superintendencia podía imponer a las personas que violaran este régimen. Pasó de 2.000 salarios mínimos a 100.000 salarios mínimos. Todo esto hizo que ese ejercicio sancionador de la superintendencia contara con una herramienta, digamos, mucho más disuasoria y mucho más poderosa, pues, que se pone de relieve con la facultad de sancionar por esos montos tan altos. Y esa expedición de esa norma pues coincide también con una proliferación de esa actividad sancionatoria, y a partir de ese momento empiezan a surgir muchas más investigaciones y a fallarse muchos más casos y a haber mucho más sanciones administrativas en contra pues de los agentes del mercado. Estos asuntos, como dije, envuelven adicionalmente aspectos técnicos muy particulares, que eso hace que a la hora de hacer el control judicial uno se pregunte, por ejemplo, si los jueces, pues que uno conoce cómo es la conformación de los juzgados y de los tribunales y el Consejo de Estado, tienen las herramientas, digamos, de conocimiento técnico para abordar estos casos. Y ahorita voy a hacer un contexto un poco más detallado de esto, pero eso hace referencia a que, por ejemplo, en este tipo de prácticas restrictivas de la competencia, donde hay que dominar una serie de conceptos económicos, incluso de econometría, de estadística, bien importantes para entender asuntos relativos del mercado, uno se pregunta si los jueces y los tribunales y el Consejo de Estado mismo tienen ese conocimiento específico en esas materias técnicas que obviamente son fundamentales para analizar y para controlar de manera judicial esos actos administrativos. Entonces, con esas dudas, la pregunta fue, oiga, ¿cómo se está haciendo ese control judicial? Obviamente hay unas demandas, los jueces están profiriendo unos fallos, pero sería interesante, más allá de mirar qué pasa, quién gana y quién pierde, cómo se está haciendo ese control judicial, porque tanto la Constitución como la ley señalan cómo debe hacerse ese control judicial. Entonces, lo primero que es importante de esta investigación es delimitarla, y esta está delimitada los actos administrativos sancionatorios en materias de prácticas restrictivas de la competencia proferidos por la SIC. Entonces, esta investigación no hace referencia a actos diferentes a los que he mencionado, y eso es importante porque debemos entender primero que todo que cuando la SIC sanciona a un agente del mercado está actuando como parte de la administración, ¿sí? No está actuando como juez ni como jurisdicción. En ese orden de ideas, la SIC es, como todos sabemos, la Autoridad Nacional de Competencia, y en esa medida tiene una función pues de proteger la libre competencia y de sancionar a las personas que violan ese régimen de competencia. Y para eso cuenta con todo un procedimiento administrativo sancionatorio en el cual investiga, acusa y adopta una decisión, ¿sí? Eso es un ejercicio de una función administrativa, que no es una función judicial o jurisdiccional, y esto es supremamente relevante para tener en cuenta como soporte de esta investigación. La superintendencia, como ya dije, para efectos de contexto, pues tiene todo un procedimiento reglado para ejercer esta actividad sancionatoria. Cuando cree que alguien está cometiendo una práctica restrictiva de la competencia, primero
hace como una averiguación preliminar, mira los hechos, trata de entender si sí hay una potencial violación a ese régimen. Si la hay, posteriormente abre una investigación mediante la formulación de un pliego de cargos. De ese pliego de cargos le da traslado al investigado para que el investigado se defienda y presente sus argumentos. Posteriormente, después de que se agota la etapa probatoria, el investigado tiene la facultad de presentar sus alegatos de conclusión y una vez hecho esto, el delegado de competencia de la superintendencia presenta un informe motivado donde le señala al superintendente de Industria y Comercio sus conclusiones y le aconseja sancionar o sancionar al investigado o archivar la investigación o ambas de acuerdo a lo que haya encontrado en su racionamiento. Y finalmente el superintendente de Industria y Comercio toma la decisión de sancionar o no sancionar a la gente del mercado y eso es lo que se va a convertir en el acto administrativo definitivo que frente al cual las personas, digamos, sancionadas o afectadas con ese acto pueden tomar dos caminos. Uno, no hacer nada y aceptar ese acto administrativo, o dos, someter ese acto administrativo mediante una demanda de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según sea, ante la justicia contencioso administrativa. Es ahí cuando entra el juez, que ya no es autoridad administrativa, sino que es un juez, a mirar si esa decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio respetó los parámetros de legalidad que dispone la Constitución de la ley y respetó incluso los derechos constitucionales de las personas a las que sancionó. Y esa decisión que adoptan los jueces es la que es objeto de esta investigación. El otro tema fundamental para hacer el contexto es señalar que el control judicial de los actos administrativos, como ya lo he venido anticipando, es realizado por un poder independiente. Todos sabemos que la rama judicial es independiente, por ejemplo, de la ejecutiva, de la que hace parte la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, esa facultad o ese derecho que tienen todos los ciudadanos de la tutela judicial efectiva hace referencia a que los ciudadanos deben tener un medio idóneo ante los jueces de la República, no ante la administración, sino ante los jueces de la República, para que les protejan los derechos que consideren vulnerados. Y es en ese orden de ideas donde la justicia contenciosa administrativa, al hacer el control judicial de estos actos administrativos, pues le da plena vigencia a ese principio de tutela judicial efectiva, de acceso a la administración de justicia y demás que establece la propia Constitución. Entonces, como ya les dije, cuando uno lo sanciona, cuando un agente del mercado lo sanciona a la superintendencia, esa persona sancionada puede ir a donde el juez para que básicamente revise si la administración o la superintendencia, al adoptar la sanción, al imponerla, respetó el ordenamiento jurídico y no vulneró los derechos de las personas afectadas. Entonces, ¿qué es importante del tema del control judicial? En el control judicial, aquí actúa como juez supremo el Consejo de Estado, todos sabemos, máxima cabeza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hay unos tribunales administrativos y unos juzgados administrativos. ¿Cuál es la función principal de ese control judicial? Preservar el principio de legalidad. En virtud del artículo 6 de la Constitución, las autoridades solo pueden estar aquello que les está expresamente permitido en virtud de la ley. Es decir, aterrizando al caso en concreto, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona a una persona, debe hacerlo de conformidad con las pautas legales que determinan su competencia. Si la superintendencia sanciona a las personas saltándose alguna norma de estas o violando sus derechos fundamentales, va a lesionar el principio de legalidad, que es la fuente, pues, de cualquier Estado de Derecho. Y el objeto del control judicial es precisamente preservar que nadie viole la ley, principalmente las autoridades, en este caso la administración y la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, por lo general, frente a estos actos administrativos sancionatorios, lo que hacen las personas es interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que lo que busca primero es que se declare la ilegalidad de la sanción y segundo, que esa sanción se revoque y se restablezca el derecho de la persona afectada, ya sea devolviéndole el dinero
o tomando otro tipo de decisiones que resarzan ese perjuicio que sufrió la persona afectada. Ese es el contexto del tema que se está revisando en esta investigación. Bueno, entonces esta investigación parte de un concepto fundamental y es que, como les dije, digamos, cuando uno analiza las tasas de éxito de la administración ante los jueces, uno encuentra que siempre ganan la mayoría de los pleitos. Y esto puede deberse a muchas cosas, puede deberse a que el ejercicio sancionatorio de la administración es supremamente bueno y no tiene ninguna violación a las normas que debe respetar. Y digamos que ese sería el escenario que uno esperaría, pero también llama la atención que este tipo de temas son complejos y técnicos y entonces vale la pena darse cuenta cómo es que se está llevando ese proceso de control judicial, qué es lo que están haciendo los jueces para llegar a las conclusiones que llegan y para, en la mayoría de los casos, mantener las decisiones administrativas. Entonces, para eso hay un concepto que me llamó a mí la atención que está, digamos, desarrollado más que todo en los sistemas jurídicos anglosajones, que es el de la deferencia judicial. ¿A qué hace referencia la deferencia judicial? Básicamente, la deferencia judicial es una forma de valorar que tienen los jueces de valorar las decisiones de la administración cuando están haciendo el control judicial. Pero no es cualquier forma de valorar esas decisiones. Es una forma en virtud de la cual el juez adopta una posición adhesiva o condescendiente a favor de lo que haya hecho la administración y lo hace en esas jurisdicciones donde este término está acuñado y ha tenido desarrollo, lo hace porque considera que esas autoridades administrativas tienen unas funciones legales y constitucionales que hacen que el juez, al momento de analizar y evaluar sus actos, deba respetarlas porque son técnicamente más, digamos, más fuertes. El legislador les dio esa función de llevar a cabo esos análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esas jurisdicciones lo que pasa es que el juez de lo contencioso administrativo no entra en la órbita de las competencias de la autoridad administrativa y simplemente se dedica a mirar si fue muy arbitraria la decisión que la autoridad administrativa tomó. Entonces, ahí lo que pasa es que restringe su función de control judicial en favor o adhiriéndose a la posición de la administración siempre y cuando esta no sea arbitraria. Digamos que el origen de esta deferencia judicial como término jurídico y como lo que estoy comentando se encuentra en la famosa doctrina Chevron, que es un tema que nació a raíz de un caso en Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Estados Unidos determinó básicamente que para hacer un control de los actos de las agencias de la administración, digamos, trasladando el término de agencia de Estados Unidos a Colombia, las agencias serían, por ejemplo, como las superintendencias, unos organismos muy técnicos que tienen funciones propias en distintos sectores de la sociedad. Lo que dijo la Corte Suprema es que para llevar a cabo ese control de este tipo de agencias, lo que había que hacer era un procedimiento de 3 pasos. El primero era verificar si al momento de adoptar su decisión, la administración había consultado la intención del legislador, es decir, si las normas en las que se fundó la intención del legislador era clara y esa intención la entendió bien la agencia, pues ahí no había ningún debate y el control judicial debía ser a favor de la administración. Pero el paso 2 es que si esa intención no era clara, se debía analizar la interpretación que hizo la administración para mirar que esa interpretación fuera razonable, es decir, que no fuera arbitraria ni caprichosa. Si el juez encontraba que eso era razonable y no era arbitrario ni caprichoso, también le daba total prevalencia a las consideraciones de la administración, sin importar el tipo de argumentos de la contraparte que no hacía parte de la administración. Entonces, esa doctrina Chevron es la que constituye el núcleo del concepto de deferencia judicial, que, como ya les dije, simplemente es que cuando el juez hace un control judicial, debe adoptar o respetar la posición que la administración adoptó al momento de proferir su acto administrativo. Aterrizando en Colombia, este concepto encontré lo siguiente. Lo primero es que en Colombia no hay deferencia judicial. Ni la Constitución, ni la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ni el Código de Procedimiento Administrativo de la Contencioso Administrativo establecen que al hacer un control judicial, la jurisdicción de lo contencioso administrativo pueda ser deferente a favor de la administración.
lo que dicen las normas, y esto es un resumen muy a grosso modo, es que la justicia existe para hacer efectivo el principio de legalidad y de constitucionalidad, que es lo que ya les dije, para verificar que la administración no sea arbitraria y no viole la ley, que es su límite y su campo de acción, y no viole los derechos constitucionales de las personas. La ley dice también que todas las personas deben tener derecho al acceso a la administración de la justicia. Señalan que es importante entender que las decisiones de la administración nunca pueden ser asimilables a las decisiones de un juez, básicamente porque la administración y los órganos de la administración son órganos independientes que no son imparciales y que no tienen independencia. Esto por lo que pertenecen a la rama ejecutiva y pues tienen todo un sistema jerárquico para adoptar esas decisiones. En el caso de Colombia, pues es obvio que estas decisiones las adopta el superintendente de Industria y Comercio, que a su vez las adopta después de un proceso que un subalterno suyo, que es el delegado de protección de la competencia, lleva a cabo. Entonces, esas decisiones, por ejemplo, sancionatorias de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues no son imparciales porque precisamente son adoptadas por una autoridad que tiene una función primordial y que de alguna u otra manera es parte en ese proceso administrativo. En cambio, las decisiones judiciales obviamente son independientes, partiendo pues del principio elemental de separación de poderes, y allí el juez lo que tiene que hacer es tratar a las partes en un ámbito de igualdad para resolver esa controversia y determinar si el acto administrativo es legal o no. En Colombia, según las normas, las sentencias deben referirse a todos los hechos planteados en el proceso y no debe considerarse como un argumento para resolver el caso la característica especializada o no especializada del órgano de la administración demandado. Entonces, en virtud de eso, la ley y la Constitución y el Código Contencioso Administrativo dice que la sentencia debe contener un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales necesarios para fundamentar sus conclusiones. Es decir, que debe hacer un control judicial pleno donde incluso le es permitido y le es exigido que valore la forma en que la administración en su proceso administrativo llevó a cabo ese razonamiento probatorio y ese análisis de las normas. ¿Y eso para qué? Para que determine si lo hizo conforme a la ley o no. Es importante señalar que este concepto de deferencia judicial fue descartado también por la jurisprudencia para todos los actos administrativos de carácter sancionatorio. Digamos que este tema de la deferencia judicial se exploró o se mencionó por la jurisprudencia haciendo referencia a los procesos disciplinarios llevados a cabo por la Procuraduría, procesos que de todas formas son procesos administrativos sancionatorios, y en una sentencia de unificación del 2016, lo que dijo el Consejo de Estado es que en todos los procesos sancionatorios, incluido el disciplinario, el control judicial de esos actos debía ser pleno, debía ceñirse a la ley, debía garantizarle al ciudadano una demanda contra un acto administrativo para que verificara si estaba conforme a la ley, y señaló administrativa y las autoridades judiciales que ya mencioné. Por supuesto, entonces, la conclusión de que el control judicial debe ser pleno tiene unos impactos importantes a la hora de hacer el control judicial, porque lo que hace es señalar que la presunción de legalidad, que ustedes saben que cuando un acto se profiere, cuando una sanción es proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio y queda ejecutoriada, pues el sancionado debe pagar, y esa decisión se presume legal hasta que no sea anulada por el juez. Esa es la presunción de legalidad. Lo que dice la jurisprudencia es que esa presunción de legalidad no es argumento para fallar a favor de la administración en una demanda. La presunción de legalidad simplemente se pone en duda cuando el acto administrativo es demandado. Entonces, eso va a ser importante para los efectos que les comentaré más adelante. Nada puede restringir el control judicial, ni siquiera el conocimiento técnico de la autoridad que expidió el acto administrativo. Eso es muy importante porque le quita uno de los fundamentos del concepto de deferencia judicial a nivel global, que es el respeto a la agencia o a la administración por tener más conocimiento técnico sobre determinada materia. Entonces, con este tema, con estos dos soportes conceptuales, se hizo un estudio de caso, y el estudio de caso se trató de revisar cómo se estaba haciendo el control judicial en 60 fallos
proferidos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los cuales hacía el control judicial de actos administrativos sancionatorios de la superintendencia. Entonces, para ello se construyó una teoría en virtud de la cual se determinó unos visos de deferencia judicial. Entonces, y si en la investigación ustedes podrán encontrar cuáles son los vicios de deferencia judicial que se construyeron para determinar la forma, para determinar si estos se encontraban en la manera en que los jueces estaban haciendo su control su control judicial. Entonces, ¿cuáles son los vicios de deferencia que planteamos en la investigación para ver si los encontrábamos o no? Primero, consideramos que un vicio de deferencia es cuando una sentencia omite resolver un cargo de la demanda. Esto es que usted dice el acto administrativo es nulo porque violó tal cosa, y resulta que cuando el juez adopta la decisión no se refiere a ese argumento suyo. Otro vicio de deferencia es cuando la sentencia se adhiere a los fundamentos del acto administrativo, pero sin realizar el análisis crítico. Esto ocurre, por ejemplo, cuando al desatar un cargo de una demanda, el juez en la sentencia simplemente dice, como lo dijo la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con este punto, y transcribe el acto administrativo y termina el debate ahí sin decir por qué eso es correcto o por qué esa reiteración de lo que dijo el acto administrativo es correcta en virtud del control judicial. Otro vicio es cuando la sentencia omite la confrontación de los argumentos de la demanda con el acto administrativo, cuando no revisa la valoración probatoria del acto administrativo. Un ejemplo de esto es cuando la superintendencia dice, en el proceso administrativo obran varias pruebas que la superintendencia consideró que eran pertinentes para condenar al demandante. Entonces ahí lo que hace, por ejemplo, en ese caso, lo que hace la administración es decir que lo que hace el juez es decir que hay muchas pruebas, pero no entra a analizar cómo se valoran esas pruebas para mirar si esa valoración corresponde con la realidad o no. Cuando la sentencia acude a la presunción de legalidad y a las afirmaciones indefinidas para negar los cargos de la demanda. Este aviso de deferencia es muy importante porque es muy común en algunas demandas que uno lee donde el juez dice no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos y por ende el acto continúa en firme, pero no explica por qué los cargos de la demanda no lograron desvirtuar la presunción de legalidad. Y también es común encontrar negaciones indefinidas donde dice, por ejemplo, la sentencia, que el demandante no logró demostrar que hubiera caducidad, pero no explica por qué no lo logró demostrar. Esa negación indefinida en una sentencia donde ambas partes es iguales, no es motivación alguna que pueda soportar un fallo. Entonces, por eso ahí, cuando eso se presenta, hablamos que hay un vicio de deferencia a favor de la administración. Y otro vicio importante es el no uso de las potestades probatorias. En estos asuntos técnicos, lo común debería ser que los jueces, para tratar de entenderlos, y entendiendo que en los juzgados, ni en los tribunales administrativos, ni en el Consejo de Estado hay salas con especialidades económicas, econométricas o estadísticas, pues lo más natural es que un juez, para entender el tema y desatar este tipo de casos bastante técnicos, utilice su facultad o potestad probatoria para solicitar dictámenes periciales, informes técnicos y demás. Cuando uno no encuentra en este tipo de casos ese tipo de pruebas, eso llama la atención. Entonces, ¿cuál es la tesis acá? Que si uno encuentra visos de deferencia judicial, lo que concluye es que, como en Colombia no está permitida la deferencia judicial, hay un tema muy delicado o una falla muy delicada en la forma en que se está haciendo el control judicial de los actos en Colombia. Y eso lo que quiere decir es que, por más que existan demandas, por más que exista la posibilidad de acudir ante un juez, la forma en que se lleva a cabo ese control judicial lo que haría en últimas es nugatorio ese derecho a la tutela judicial efectiva, y debe ser muy importante pararle bolas a este aspecto, porque en últimas, si este control no se lleva de la manera adecuada, lo que ocurre es que la administración en últimas no tiene ningún control judicial, y el principio de legalidad al que debe sujetarse tampoco pues, puede ser garantizado por los jueces si no se hace bien ese control judicial. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Como les dije, se analizaron 60 sentencias. Cada sentencia tenía una ficha jurisprudencial donde se identificaban los argumentos de la demanda y la forma en que fueron resueltos por el juez. Esto tenía una dificultad, y es que cualquier persona que lea una sentencia de un caso de estos sin saber cuáles son los cargos de la demanda y sin conocer la demanda, pues no va a encontrar ningún defecto, porque las sentencias, todas las conocemos, son muy prolijas, y digamos del 100% de sus hojas, el 75% lo que hace es tratar de copiar los cargos de las demandas y la posición de las partes, y después ahí sí como que adopta sus posiciones,
pero digamos que lo importante de la ficha jurisprudencial aquí es conocer cuáles eran los fundamentos de la demanda para poder confrontar los argumentos y ver si el juez lo resolvió o no lo resolvió. Luego se clasificaron los fallos en dos, los que confirmaban el acto administrativo y los que anulaban el acto administrativo. Esto para concentrarse en los actos que confirmaban el acto administrativo para ver si había deferencia judicial o no. Y el último paso es determinar si había visos de deferencia judicial. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados fueron muy llamativos. Del 100% de los fallos analizados, el 23% anularon el acto administrativo, es decir, que le dieron la razón a la persona que fue ante el juez y anuló lo que hizo la superintendencia. Mientras tanto, el 74% lo confirmaron. Entonces, esto lo que comprueba es que la tasa efectivamente de victoria de la administración en relación con ese control judicial es bastante alta. Ahí está la gráfica, digamos, por juez, cuántos anularon y cuántos confirmaron en primera y en segunda instancia. Aquí están las 60, digamos, los 60 fallos. El segundo resultado grueso de esto es que del 100% de los fallos que confirmaron el acto administrativo, el 71% presenta vicios de deferencia judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 71% de los casos se encontró que el control judicial no se estaba haciendo de manera adecuada por los distintos vicios de deferencia que mencioné anteriormente y que ahorita resaltaré. Ahí en la gráfica ustedes pueden ver cómo por juez y por instancia donde hubo mayor deferencia judicial y donde no. Entonces, ese porcentaje de más de 70% de visos de deferencia judicial, digamos, sí me pareció un número llamativo, porque con independencia de que los procesos los ganen o los pierdan los demandantes, lo importante acá, y quiero hacer énfasis en eso, es la manera en cómo esos procesos se ganan o se pierden, porque más allá del resultado, lo importante del acceso a la administración de justicia es que una autoridad independiente le motive a uno cómo está impartiendo justicia. En el tema de la deferencia judicial, simplemente quería ponerles dos ejemplos de cómo uno evidencia esa deferencia judicial. Entonces, el primer ejemplo es este caso del proceso 2010-291, es el anexo 7 pues, de la investigación. Esto lo profirió el Consejo de Estado en segunda instancia, y es muy importante que, digamos, cuando uno empieza a investigar eso, una de las quejas en apelación de los demandantes que encontré muy recurrente es que las sentencias apeladas no analizaban los argumentos propuestos en la demanda, algunos o todos, y que se limitaba a transcribir las consideraciones de los actos acusados. Entonces, en esta sentencia es un ejemplo de eso. El demandante dice: oiga, a mí no me analizaron ni siquiera el cargo que yo esgrimí contra el acto administrativo. Y en el segundo bullet ustedes van a ver la transcripción del razonamiento de esa sentencia. Entonces dice: en los actos demandados, la SIC estudió, y esto lo dice el Consejo de Estado, la SIC estudió y sancionó las gestiones desplegadas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del 2005, y por ende la sala considera que es el 31 de diciembre la fecha que debe tomarse como referencia a la comisión del último acto en materia de sanción, habida cuenta que la demandante no logró acreditar otra. Esto es un claro ejemplo de deferencia. ¿Por qué? Porque aquí el demandante estaba alegando un tema de caducidad. Entonces, el demandante expuso que la caducidad se había presentado porque la fecha debía contarse desde un hito que él determinó ahí en sus argumentos y en la demanda. ¿Cómo lo resolvió el Consejo de Estado? El Consejo de Estado simplemente le dijo qué hizo la SIC y concluyó. Y por ende, la sala considera que es el 31 de diciembre la fecha que debe tomarse como referencia a la comisión del último acto. Si ustedes se fijan, y si se fijan leyendo el anexo y la sentencia, no van a encontrar la razón por la cual el Consejo de Estado considera que esa es la fecha correcta. Aquí el único argumento es que eso lo dijo la SIC y que así lo hizo la SIC, y que por ende la sala considera que así debe ser. Entonces, aquí lo que se evidencia es que la SIC no dijo: oiga, no, usted lo que usted dice, mi demandante, no está bien por X, Y, Z, pero lo que dice la SIC sí está bien por X, Y, Z. Aquí simplemente hay una adhesión a lo que la superintendencia concluyó, y esa adhesión es la que determina el sentido del fallo, porque aquí los demandantes perdieron la demanda y la perdieron sin saber por qué el juez consideró que lo de la SIC estaba bien, simplemente lo consideró. Y al final ustedes se dan cuenta que utiliza una negación indefinida, dice: habida cuenta que la demandante no logró acreditar otra, pero no señala en esa sentencia por qué lo que dijo el demandante no acreditaba lo que pretendía probar. Eso es el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo
ya hace referencia a un tema técnico. Aquí en este caso, lo que estaban alegando los demandantes es que no se ha presentado una práctica restrictiva de la competencia, y lo voy a leer. Dice: lo que observa la sala es que la recurrente no controvirtió la coincidencia de los precios del producto y por el contrario acepta tal circunstancia. Y lo que arguye sobre el particular es que el fenómeno de uniformidad obedeció a otros factores como bajos márgenes de rentabilidad, la existencia de un contingente de importaciones, el mercado relevante en el territorio nacional, la incidencia de la insistencia de inventarios, la intervención del Estado en procesos de compras, la existencia de los comités de compra, la estacionalidad de la cosecha en el centro del país y el poder de negociación de los agricultores. Aspecto todos estos estudiados y resueltos por la superintendencia y respecto de los cuales tampoco logró demostrar su ocurrencia a fin de que se desvirtuara la presunción de legalidad de los actos enjuiciados. Fíjense que aquí lo mismo. El Consejo de Estado tuvo bien claro los argumentos que esgrimió el demandante, pero dijo que todo eso ya lo había estudiado la superintendencia y que respecto de eso, pues el demandante no había logrado demostrar que era ilegal, sin decir por qué los argumentos del demandante no lograban desacreditar lo que había hecho la superintendencia. Fíjense otra vez que aquí vuelve a acudir a una negación indefinida, donde básicamente termina la discusión y no hace el análisis crítico que debió hacer de los argumentos del demandante. Entonces, de conformidad con los resultados observados, se encontraron diferentes vicios de deferencia. El primero de ellos es que se omite el estudio de argumentos propuestos por el demandante, se reproducen fundamentos de los actos administrativos demandados como argumento único para desechar los cargos de la demanda y no se motiva esa situación, se invoca la presunción de legalidad de los actos administrativos sin desvirtuar los cargos de la demanda, hay ausencia de control judicial en la actividad probatoria por la administración, el juez simplemente da por hecho que si la administración hizo un análisis probatorio, ese análisis probatorio es correcto, se presume que la motivación de los actos administrativos es adecuada y corresponde con la realidad sin que medie motivación, hay una ausencia de confrontación entre los argumentos de la demanda y los motivos que sustentan los actos administrativos, hay una ausencia de conclusiones y relacionamientos motivados que informen al demandante el porqué de las decisiones adoptadas por el juez. Cuando el juez simplemente reitera lo que dice el acto administrativo y no lo motiva, uno no va a saber nunca por qué un tercero independiente llegó a esa conclusión. Simplemente va a volver a leer el acto administrativo, pero pues ese lo conoce bien el demandante porque lo demandó. La resolución, otro viso de deferencia que se encontró es que se resolvían los casos a partir de la indebida interpretación o la interpretación incompleta de esos cargos de la demanda y se aplicaban precedentes jurisprudenciales a personas y empresas cuyo caso es determinado por situaciones particulares diferentes. Esto ocurre mucho en este tema de los carteles donde son varias empresas investigadas y una de las prácticas que se evidenció es que lejos de determinar la situación particular de cada demandante, a todos los demandantes los metían en un solo saco sin analizar los argumentos de cada demandante de manera individual. Y eso pues obviamente también es un error cuando uno acude a la administración de justicia. Otro de los resultados es que del 100% de los fallos analizados, solo en el 7 se analizaron pruebas técnicas. Esto es muy importante en este tipo de procesos, pues como yo ya lo adelantaba, este tipo de proceso es supremamente técnico y que solo en el 7% de los 60 fallos haya habido algún análisis de prueba técnica, lo que da es un indicio de que es muy poco el trabajo que se hace para entender la finalidad técnica de este tema de prácticas restrictivas de la competencia, que como ya dije, involucra aspectos de análisis de mercado, que involucra también aspectos de econometría, de estadística, de una serie de ciencias que es bien sabido pues que no son de fácil acceso para todos ni para los jueces. Entonces, ahí está la gráfica del tema de las pruebas técnicas. Y básicamente esos son los resultados de la investigación y para no extenderme más, qué pena abusar de su tiempo, doctor Felipe, ahí en esa explicación. No, Julián, muchísimas gracias por presentarnos sus tesis, que me parece muy interesante y muy bien documentada. Yo creo que pues ha sido un comentario muy recurrente por parte de algunos litigantes en esta materia, pero me parece que esto le pone números y le pone unos fundamentos importantes que toman como base las providencias del Consejo de Estado y de los tribunales. Y a mí me gustaría mucho, antes pues, de hacerle algunas preguntas frente a su tesis, que la doctora Irma nos contara o nos diera una reacción general frente a lo que nos acaba de contar Julián. Irma, que nos contaras un poco sobre la importancia del control judicial de los actos administrativos
de la superintendencia y de otras autoridades administrativas. ¿Cómo puede cambiar esto caso a caso y si es posible, digamos, agrupar todos los casos para sacar alguna conclusión como lo y un poquito la diferencia que habría entre digamos, la revisión que hace un juez en materia contenciosa administrativa del acto administrativo que profiere una superintendencia, por ejemplo, y la revisión que hace un juez en apelación en un proceso jurisdiccional. Pues, bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto tener la oportunidad de compartir un espacio y un tiempo con todos mis colegas y realmente lo que se ha estado analizando y lo que fue el producto de un trabajo, me imagino, muy arduo por mi colega, pues muestra unos resultados. Yo quisiera un poco, en primer lugar, agradecer la invitación y después como centrarnos en revisar algunos antecedentes que yo creo que nos pueden dar un poco de contexto al análisis o le pueden dar un poco de contexto al análisis que yo estoy haciendo de lo que escuché de mi colega. Yo creo que es interesante tener en cuenta que la libre competencia, como todos sabemos, tiene una protección, tiene un rango de protección constitucional en el artículo 333, pero además tiene una serie de límites y es uno de esos límites es el bien común, porque genera una serie de responsabilidades no solo para el Estado, sino para aquellos ciudadanos que hacemos parte de ese Estado. Cuando sale nuestra Constitución del año 91, empieza a haber una tendencia a nivel, yo creo, casi mundial, en donde ese Estado deja de ser pasivo en cuanto a los derechos que otorga y se debe volver activo en cuanto a la forma en que va a ejercerse y se van a proteger esos derechos. Y a raíz de todo ese rango de protección constitucional activo de derechos, en el año 92 surge la superintendencia como una autoridad que tiene la función de proteger, pero además tiene un carácter técnico especializado, porque además se encarga no solamente de investigar, sino de sancionar. Y como ya nos lo han compartido en la presentación anterior, pues surte todo un procedimiento que finaliza posiblemente con una sanción o cuando no impone la sanción. Cuando yo escuchaba la intervención anterior y se hablaba de niveles de control, yo quisiera plantearles que además yo creo que ese control de esas decisiones que se toman en estos procesos ante la superintendencia tiene dos niveles o que son importantes tener en cuenta. Como un primer nivel es ese nivel de autocontrol que se genera por la intervención de las partes vinculadas al trámite cuando estamos dentro del trámite y se interpone los recursos que son pertinentes dentro del mismo, pero finalmente un segundo grado de control cuando tenemos ese acto administrativo en firme, cuando ese acto administrativo en firme tiene que ser revisado por un juez y eso es ese control que se ejerce en sede judicial. Aquí hay un tema que me parece importante y es por qué ha surgido ese control judicial de esos actos sancionatorios. Algunos de mis colegas, cuando hemos conversado del tema y algunos doctrinantes han dicho que por supuesto hace parte de todo el sistema de controles y de actividades especializadas que deben tener todas aquellas instituciones que hacen parte de un Estado de Derecho. Ese control judicial tiene unos objetivos y es, por ejemplo, evitar que esas decisiones que se están tomando dentro de la administración sean arbitrarias, que el sistema, como ya lo mencioné, de pesos y contrapesos se nivele y se cumplan, porque al final yo creo que aunque son entidades separadas que hacen parte de ramas del poder público distintas, tienen que trabajar de manera armónica para que se cumpla el fin último, que es que exista una tutela judicial efectiva. También se debe buscar a través de ese control judicial que se cumplan los principios de legalidad y de constitucionalidad. Y un tema interesante que sale de ese control judicial y que cada día se va haciendo mucho más necesario es que a través de las decisiones judiciales se fijan criterios de interpretación y alcance de las normas. Y lo que en la vida real acaba pasando es que en ocasiones esas interpretaciones que se hacen en el control judicial son mucho más rápidas que los cambios que se necesita hacer a las normas que sustentan todos estos trámites y pues que tendría que hacerlo en su momento, por ejemplo, el legislativo.
La realidad se vuelve más tangible a través de las decisiones judiciales que toman esos jueces a través de cuando están ejerciendo ese control. Se busca también a través de ese control judicial que se promueva que esa administración que tiene unos conocimientos especializados, que tiene unos conocimientos técnicos muy importantes, tome decisiones que garanticen que se toman de acuerdo con la ley y apegada a la misma. Pues al final esas decisiones van a impactar pues la vida de todos los ciudadanos y sobre todo los derechos que se crean, las obligaciones que se generan y las sanciones que se impongan. El Ejecutivo, a través de estas entidades especializadas que tienen conocimientos técnicos especiales, y por ejemplo en el caso de la SIC, debería promover que estas entidades, o se busca que estas entidades promuevan igualdad, celeridad, y que ese conocimiento técnico realmente sea utilizado para resolver controversias. Los que ya llevamos algún tiempo ejerciendo nuestra profesión y de alguna manera recordamos cuando estábamos en la universidad, cuando nosotros estábamos en la universidad se hablaba de unas áreas, no de muchas, pero de unas áreas específicas en las que nosotros hubiésemos tenido la oportunidad o tendríamos la oportunidad de trabajar. Las típicas siempre eran el derecho penal, el derecho comercial, el derecho civil, el derecho contencioso administrativo. En la medida en que la sociedad ha cambiado y los recursos técnicos y científicos se han modificado, si ustedes ahora hablan, como seguramente lo habrán hecho, con las nuevas generaciones de abogados, las generaciones de relevo, se van a dar cuenta que ya empiezan a hablar de temas subespecializados en especialidades que además siguen siendo nuevas. Aquí yo les planteo una primera pregunta. Cuando un juez va a ejercer un control judicial, debería además tener unos conocimientos especializados que le permita ejercer ese control con total tranquilidad, y si no los tienen, sería necesario que tuviese alguien que técnicamente los pueda asistir o ayudar. ¿Cuáles pueden ser esos límites de ese control judicial? Porque si lo que estamos diciendo es que lo que se busca con esa intervención del Ejecutivo a través de entes especializados en temas técnicos es que exista celeridad en las decisiones y conocimiento especializado. Si ese control que estamos mencionando, ese control judicial, se hace de forma tal que no guarde la igualdad o que no respete de alguna manera esa presunción de legalidad del acto administrativo, esa celeridad se sacrifica. ¿Y qué pasa con todo ese trabajo que ya se realizó? Y aquí quiero ser clara, con eso no me estoy refiriendo a que no se haga el trabajo de manera completa, de manera consciente y de manera responsable, sino no es fácil ese control judicial que se hace a una entidad que por su naturaleza se crea con el fin de que tome decisiones técnicas que implican decisiones particulares que no son a las que normalmente un juez se enfrentaría. Entonces, esta discusión de hasta dónde puede ir un juez en ese control judicial, yo creo que no solamente se extiende a estos actos sancionatorios que toma en este momento la SIC o que puede proferir la SIC, sino se extiende a todas aquellas entidades que tienen una naturaleza similar y que han sido creadas con el fin de que se puedan de verdad desarrollar aquellos derechos que hacen parte de ese paquete constitucional de garantías a los que todos aspiramos. El control judicial, por supuesto, de los actos administrativos, como lo mencionábamos y como tú preguntabas, no es equivalente a lo que sería una apelación. Las funciones que tiene un juez cuando está decidiendo una apelación, las posibilidades de decisión, existe una serie de limitaciones, existen unas partes en especial que están vinculadas a ese trámite, y ese juez de apelación tiene una serie de limitaciones que básicamente están dadas por esos motivos de inconformidad que se han presentado o por la forma en que la apelación misma ha sido presentada. Si es una apelación presentada por un apelante único o si es una apelación donde hay una parte que se ha adherido a esa apelación. Cuando estamos hablando de cómo se revisan esas instancias y cómo se mira esa apelación, pues por supuesto les reitero, en mi opinión personal, pues ese juez está atado a los motivos de reparo. Y hay un punto interesante.
salvo que se den los presupuestos que la ley establece, la posibilidad de práctica de pruebas y de revisión de pruebas no vinculadas con lo que es motivo de la apelación, pues no debería ser posible que suceda. Cuando estamos hablando de una acción en control judicial, que generalmente es una nulidad y restablecimiento del derecho, pues ese juez que va a conocer de esa acción en particular debe revisar si es posible presentar la acción, si se dan los presupuestos que la ley establece para este tipo de procedimientos, empezando por lo básico, si todavía esa acción se puede presentar porque el tiempo lo permite y se mueve el aparato legislativo de manera adecuada en el momento en el que se puede hacer. Existen, simplemente por mencionar algunas, que exista una falsa motivación o que existan irregularidades o que se hayan presentado vicios de forma o que hayan desviación de atribuciones. Pero un tema importante es que este tipo de revisiones tiene en principio los límites, pero también las libertades que la misma ley a través del CEPACA y del Código General del Proceso le permite a esos jueces tomar para poder tomar decisiones que tengan fundamento. Hay un tema que estábamos mencionando y que me parece que es importante, es los criterios de hasta dónde puede un juez entrar a revisar decisiones que han sido tomadas por ejemplo, la superintendencia. No hay una norma expresa, yéndonos al otro lado, que de manera expresa le diga a un juez en control judicial, usted puede deshacer o rehacer todo, tiene la obligación de hacerlo. Por supuesto, si el acto administrativo no tiene los requisitos que la ley establece para que siga existiendo o no cumple con los presupuestos para que tenga el sentido que al final busca, y es que se tutele ese acceso a la administración de justicia y se haya definido una controversia y se haya impuesto una sanción con sustento técnico y jurídico, pues ese acto administrativo dejaría de existir. Digamos que ya han empezado a presentarse algunas ideas encaminadas a que los actos administrativos sancionatorios se revisen de manera integral. Ya lo mencionaba mi colega, yo tengo, digamos, una posición que les quiero plantear para que lo revisemos al final. Son posiciones propias, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de esta sentencia de unificación podría ser un primer paso hacia donde iríamos si no se hace una regulación específica que le permita a esos jueces entrar a hacer una revisión integral del contenido de ese acto sancionatorio. Esta es una sentencia de unificación del 9 de agosto del 2016, en donde se habla de una unificación o la posibilidad de hacer ese control judicial integral. En mi opinión personal se está refiriendo a acciones disciplinarias o a derecho disciplinario, pero por supuesto yo creo que es un primer paso. No sabemos si hacia decisiones posteriores de los jueces que se encargan de definir si un acto administrativo sancionatorio proferido por la CIT continúa existiendo o deja de existir, pero digamos que ya existen posiciones que están ampliando el ámbito de lo que podría decidir un juez en control judicial. Un tema, y les quiero compartir algunas ideas sobre el grado de control que en principio esos jueces en control judicial pueden tener. Yo creo que no es una pregunta y no es algo sencillo, simplemente porque estamos hablando, como lo mencionaban mis colegas, de un funcionario que es juez de manera permanente, que está investido para tomar decisiones judiciales, y de un miembro de la administración que tiene unas facultades que le son propias, pero que al final profiere una decisión, un acto administrativo que genera una sanción. Y entonces existe una capacidad técnica entre uno y otro por los temas y la materia que se trata. El contenido técnico de las decisiones que se toman o que toman esos entes que tienen especialización y conocimientos técnicos requiere unos análisis que en ocasiones yo creo que son difíciles para un juez que está en el control judicial. Eso no quiere decir que no lo deban hacer cuando sea necesario hacerlo. El punto sería si tienen todas las herramientas necesarias para reabrir temas técnicos que no son su día a día.
hay un punto interesante y es cómo compagina uno ese control judicial con un procedimiento que ha sido adecuado ante la superintendencia y cómo debe reaccionar un juez en control judicial cuando se encuentra que ese procedimiento no fue el adecuado y que no cumplió los parámetros que las normas exigen. Y existe un tema interesante y es hasta qué punto esa posibilidad que tienen esos jueces de ejercer ese control se puede ver limitada por temas prácticos, como ya se los había mencionado, por temas de conocimiento técnico, asesoría técnica, cuanto más en el tiempo se extienden las controversias si no se le da un valor importante a esa decisión que tomó la SIC o si ese juez para desvirtuar esa decisión no tiene las herramientas necesarias. Hay un tema interesante que también yo creo que entra en esta discusión y es la carga que se tiene cuando estamos en sede judicial de probar aquellos presupuestos que buscan que se genere el efecto, sube un estándar y se hace un poco más pesada para aquel que está buscando que ese acto sea anulado o que desaparezca de la vida jurídica. Yo quisiera además compartirles otros temas que también me parecen interesantes cuando hablamos de control judicial. Hay otras formas de control judicial que no necesariamente las estamos viendo cuando presentamos, por ejemplo, una acción de nulidad y de restablecimiento del derecho, pero que se están dando como forma que tenemos, como la forma que han encontrado los ciudadanos para obtener una protección de derechos cuando consideran que la administración ha violado algún derecho. Por ejemplo, la presentación de tutelas, que en algunos casos han hecho análisis importantes y han concluido que dentro de esos trámites de investigación y sancionatorios se han incurrido en violaciones de derechos fundamentales y se ha protegido a ese ciudadano, o cuando se han tomado decisiones que han afectado o han limitado los poderes que tiene la superintendencia, por ejemplo, en cuanto a la práctica de pruebas o en cuanto a la forma como esas pruebas se pueden practicar. En resumen, yo creo que los números que muestra el análisis que ha realizado mi colega son interesantes. Ahora el punto es qué se necesitaría para que un juez en control judicial pudiese llevar a cabo cuando está ejerciendo ese control, teniendo todas las herramientas necesarias para sentirse tranquilo porque tiene la información, porque tiene el conocimiento técnico y decir, mire, esa decisión que fue tomada por la administración debe ser anulada y debe restablecerse el derecho que tiene ese ciudadano. Es importante, por supuesto, y el juez tiene la carga además de revisar si ese acto administrativo es razonable, si se han dado todos los requisitos procesales y si existen bases técnicas que nos permitan o que le permitan a ese juez tomar esa decisión. Yo les quería plantear simplemente para que lo pensemos es, cuando empezamos a tener, por ejemplo, posiciones técnicas encontradas, ¿cuál es la posición técnica que le da a la que ese juez le debería dar mayor valor? Porque proviene de alguien en particular, porque tiene el sustento para poder hacer el análisis, cómo ese juez, por ejemplo, en control judicial tiene que hacer esa valoración de pruebas y cuál es el alcance que le puede dar a esas pruebas para que ese acto administrativo deje de existir. En conclusión, yo creo que no es un tema sencillo. Yo creo que esto se va a ir decantando en la medida en que se sigan profiriendo decisiones y posiblemente cuando exista mayor claridad a la forma en que figuras que vienen de otros países, como nos lo comentaba mi colega, pues que parecería que están permeando a nuestras cortes, pues se puedan regular, se les pueda dar una aplicación práctica, pero adicionalmente cuando las cortes tengan una serie de herramientas que les permita tomar decisiones con total tranquilidad o con un grado razonable de sustento. Al final yo personalmente lo que creo es que si existe un acto administrativo
que no tiene todos los requisitos que deba tener para que siga produciendo los efectos que está produciendo, el juez en control judicial debería tener las herramientas para poder dejar sin pues, eliminar de la vida jurídica ese acto administrativo, porque la celeridad que posiblemente se está buscando ante ese ente de la administración no puede sacrificar los principios fundamentales que son que se obtenga una justicia que sea que esté basada en esos principios, que se obtenga una resolución pronta y adecuada de un conflicto que se presente. Irma, muchísimas gracias por tus comentarios muy interesantes y por las preguntas que planteas. Yo quisiera, ya teniendo estas dos posiciones, pasar a hacerles algunas preguntas, empezando por Julián, que nos presentó la tesis, sobre cuáles cree él que son las razones para que se presente esta deferencia judicial, diríamos, de facto. Y de facto porque pues definitivamente no está en ningún lado contemplada en la ley, como usted nos explicaba, pero de la revisión que usted hizo, pues sí parece existir. Y yo me atrevo a plantearle una primera opinión, y es que en varios de los casos que posiblemente están analizados, digamos, por su tesis, pues si bien el juez no analiza una prueba técnica, de pronto no la ha considerado necesaria porque tiene otros elementos, como por ejemplo en el caso de un cartel, correos electrónicos, etcétera, donde está clara o puede estar clara para él la práctica anticompetitiva, que el incremento del precio en un año u otro, o el nivel de incremento de precio en un año u otro, pues puede resultar irrelevante para efectos de la imposición de la sanción, y por eso pues de plano la descarta, cosa que no obstaría, dice uno, para que así lo manifestara el juez, ¿correcto? Y a mí esto me parece importante, Julián, por una razón, es que quizá una de las quejas más recurrentes, incluso en la Unión Europea, y particularmente en la Unión Europea, es que tiene un sistema similar de investigación y sanción por una misma autoridad en materia de libre competencia, es, oiga, realmente yo pues no tengo un día en la corte, digamos, cuando me investiga una autoridad, porque la misma autoridad que me investiga la práctica anticompetitiva es la que la juzga. ¿Y qué es lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos, etcétera, y las cortes cuando lo han analizado? Mire, realmente allá no hay una violación a su debido proceso por una razón fundamental, y es que usted puede demandar la decisión de esa autoridad ante una corte, ¿cierto? Y esa corte puede hacer una revisión material de su decisión. Y como puede hacer una revisión material de su decisión, pues usted sí va a tener finalmente su día en la corte, ¿cierto? Entonces me parece importante que analicemos en primer lugar, pues, cuáles son esas posibles razones, uno, y dos, si no se está teniendo ese día en la corte, pues si realmente no habría ahí una restricción al debido proceso. Julián, adelante. Gracias, Felipe. Pues sí, mire, yo creo que, pues digamos que la tesis no aborda las razones de esto, va simplemente hasta el diagnóstico del problema, pero yendo un poco a las razones, yo creo que una importante y fundamental sí es el desconocimiento o la falta de herramientas sobre los temas técnicos. Esto es evidente porque pues todos los que conocen estos casos son expedientes que pesan y tienen millones y millones de archivos, que tienen gráficas que los soportan, que detrás de esas gráficas hay unos ejercicios econométricos, estadísticos de distinta índole que no son fáciles de digerir. Entonces, digamos, para que los jueces se pongan a determinar si esos ejercicios están bien hechos o no, eso implica un trabajo que yo creo que con las herramientas que tienen hoy en día no es fácil que lo aborden. Por eso es que, digamos, en una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, si eso no es tan fácil, ¿por qué no se hace uso de las pruebas de oficio para que un tercero experto sí lo haga? ¿Sí? Y esto es muy relevante porque, digamos que la justicia contenciosa administrativa, una de su razón de ser es que es una justicia técnica para lo contencioso administrativo, es decir, para los conflictos con la administración, ¿sí? Pero lo que ocurre es que
se creyó en un principio que lo técnico simplemente tenía que ver con esa relación entre la administración y el ciudadano, pero últimamente han ido en auge temas absolutamente técnicos, porque esto mismo que estoy hablando de temas de competencia está ocurriendo con temas de telecomunicaciones, con temas ambientales, donde cada uno de esos gremios empieza a decir, oiga, no, el juez que me está resolviendo no conoce técnicamente este tipo de cosas. Otro tema que a mí me parece fundamental como razón de que se pueda estar presentando eso es que pues obviamente como esto es un tema judicial y la rama judicial es absolutamente independiente, pues no hay definitivamente nadie que pueda ejercer como un control o como una evaluación de calidad, por decirlo de alguna manera, las sentencias. Aquí usted obtiene una sentencia de segunda instancia y eso fue lo que obtuvo, esté bien o muy mal. ¿Sí? Digamos que quedaría un remedio, comillas, que sería la acción de tutela, pero pues imagínese si en un proceso que dura 10, 12 años, una persona no pudo estudiarle usted bien el caso, ¿cómo lo va a hacer un juez de tutela en 15 días con el volumen y el peso técnico de estos expedientes? Entonces eso también yo creo que influye mucho a la hora pues de que a estos temas no se les ponga mucho cuidado. Entonces por eso a mí me parece que el ejercicio académico y que digamos que la sociedad civil a través de este tipo de foros pues ponga su mirada en esas formas y eleve un poco su voz, es importante para mejorar ese tema, esa calidad de la justicia y de pronto, ¿por qué no posibilitar políticas públicas que doten a los jueces de mayores herramientas? Porque es verdad que también las necesitan. Gracias, Julián. Sí, y precisamente frente a ese aspecto que usted toca, me gustaría preguntarle a Irma lo siguiente. Digamos que la presencia de elementos técnicos en un caso no es exclusiva, como decía Julián, de los casos de competencia. De hecho, pues, digamos que si uno se va a revisar, la mayoría de tribunales arbitrales pues tienen un alto grado de complejidad en casos de infraestructura, por ejemplo, que requieren necesariamente de la asistencia de un perito, de un técnico, para que a los jueces les enseñe, digamos, o les dé su opinión respecto de qué está pasando en el debate técnico. Y los jueces definitivamente son capaces, pues, de decidir el caso con la asistencia de ese tercero técnico. La pregunta sería si eso no sería suficiente en este caso, como manifiesta Julián, de procesos de protección de la competencia, de tal manera que el juez, pues, contencioso dijera, oiga, necesito acá decretar un dictamen pericial para poder entender y valorar esta prueba técnica, o confrontar, por ejemplo, el análisis económico que hizo la superintendencia con el dictamen que presenta el demandante, que en muchas ocasiones lo hace, o si es necesario ir un paso más allá y decir, hombre, la jurisdicción contenciosa de pronto necesita una reforma, digamos, en cuanto a una sala técnica que evalúe, por ejemplo, decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, Financiera, etcétera, o sociedades en actuaciones administrativas. Quisiera conocer tu opinión frente a ese aspecto. Pues mira, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es un tema fundamental. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya hace varios años hemos mutado no solamente en estos temas, sino en la administración de justicia en general y en los tribunales de arbitraje a utilizar por necesidad y en virtud del contenido del Código General del Proceso, a trabajar con expertos. O sea, hoy en día, si uno ve trámites, desde trámites muy sencillos hasta trámites que requieran algún tema de complejidad técnica, se requiere la presencia de peritos y expertos, y al final la labor que se tiene como árbitro es muy difícil, y yo creo que además la labor que tienen los jueces también, porque acaba siendo una confrontación de dictámenes o de posiciones técnicas, y al final lo que acaba haciendo esa persona que tiene que tomar la decisión es siendo convencida por aquel que tuvo, por ejemplo, una muy buena comunicación escrita o verbal, estamos hablando del experto, o que además tuvo una atención especial a los detalles, o que tuvo una atención especial al caso, que además tuvo el tiempo para hacerlo, y yo creo que además eso es un factor importante,
porque los jueces y los árbitros, y no solamente ellos, sino aquellos que hacen parte de la administración, tienen que tener el tiempo para entender, para leerse los papeles. Los volúmenes a veces que se presentan de experticios son extremadamente grandes, y ahora con la virtualidad, que ha sido una herramienta maravillosa, también se ha aumentado como la producción en tamaño de lo que se sube a las plataformas y que se tiene que revisar, pero además también es un tema de experiencia y credibilidad. Entonces yo creo que no es fácil. Yo creo que sí se deberían dar las herramientas necesarias cuando el juez las requiera, si es que las requiere. En este momento yo creo que dentro de la Administración de Justicia algo que también ha empezado a suceder es que existen funcionarios que se han ido especializando y que empiezan a conocer más de ciertos temas en particular, lo que ha mejorado algunas de las decisiones y ha mejorado la forma en que se resuelven las controversias. Pero leyendo un poco sobre ese tema, en algunas jurisdicciones lo que se ha empezado a pensar, o de lo que se ha empezado a pensar, es crear un cuerpo técnico que se dedique a validar y revisar posiciones técnicas y de alguna manera darle la mano a ese juez que tiene que tomar una decisión en control judicial, y que esa decisión de ese cuerpo técnico tenga la posibilidad de ayudarlo y acompañarlo en ese camino que no es fácil, en donde yo me voy a apartar de algo que se discutió durante mucho tiempo y que yo tengo que tener, y estoy de acuerdo con lo que hemos conversado, esas decisiones tienen que tener sustento. No sé si hacia el futuro, a través de algún tipo de política de justicia, una política pública, se puedan generar ese tipo de cuerpos consultivos. ¿Eso qué va a requerir? Que existan profesionales especializados que entiendan cómo funciona esa administración de justicia y que la puedan prestar de una manera rápida, que yo creo que eso es un punto importante. La celeridad en estos casos acaba siendo un factor que puede afectar que realmente yo tenga un derecho y que ese derecho sea respetado. Pero un poco para cerrar mi respuesta, yo creo que el tema no es sencillo, porque lo que puede darse, que ya se da en algunas ocasiones, es un conflicto, o no un conflicto, una presentación de posiciones técnicas encontradas, y al final el que posiblemente tuvo la posibilidad de convencer más al juez va a ser el que obtenga un resultado positivo sin que necesariamente esté correcto, porque también eso es otro tema. Hay ver quién vende mejor la posición, pero puede que la posición esté equivocada. Y yo creo que como una solución hacia el futuro sí sería importante establecer con claridad, en un término muy corto, cómo se le pueden dar mejores herramientas a esos jueces en control judicial. Y además de eso, si existiría la posibilidad, mirando otras experiencias, de que existiera un cuerpo consultivo técnico, no solamente para estos temas que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, que son importantísimos, sino para otros temas que cada vez se van especializando más y que requieren que los abogados, que ustedes no sé si los han visto ahorita, los abogados se están graduando de ingenieros, abogados, ingenieros, economistas, abogados, administradores. Entonces yo creo que eso va a ser una necesidad, y en algún momento tendrá que hacerse el estudio para que de verdad existan todas las herramientas que son necesarias. Gracias, Irma. Hay un debate muy interesante en el chat, de hecho, frente a un tema que tú mencionas, y es el de la celeridad. Pareciera, pues, digamos que sin duda, si no existe una revisión material de los actos administrativos sancionatorios, la demora en la revisión judicial, en este caso de los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, de entre 10, 15, 20 años de una decisión, pues agravaría, digamos, ese derecho que tiene el ciudadano, pues a tener una decisión propia, una decisión pronta y una revisión material de su caso, su día en la Corte. Yo quisiera preguntarle, tal como lo hice con Irma, a Julián, ¿qué reformas podría uno plantear para, en su opinión, para mejorar esos problemas que usted identifica, tanto desde, digamos, en su opinión, desde el proceso investigativo de prácticas restrictivas de la competencia, si es que hay, digamos, alguna reforma que usted considera pertinente, como en la revisión judicial de esas decisiones de la autoridad de competencia? Porque si uno analiza el caso, por ejemplo, norteamericano, pues en el 99% de los casos, salvo algunas decisiones de la FTC,
digamos que la autoridad es un demandante frente a un juez. Y digamos que hay un plano de igualdad absoluto entre la autoridad que es demandante y el supuesto cartelista o el supuesto abusador de la posición de dominio que actúa como demandado. Y en el caso europeo, pues si bien hay una autoridad que también investiga y juzga, pues hay una decisión con mucha celeridad, con relativa celeridad digamos, en el contencioso, en lo que sería nuestro contencioso. Entonces yo quisiera que usted nos hablara un poco de esas alternativas que existirían acá en Colombia. Gracias, Felipe. Pues sí, mire, yo creo que todos yo creo que somos conscientes de las oportunidades de mejora que tiene el procedimiento administrativo sancionatorio. Digamos que el procedimiento administrativo sancionatorio colombiano presenta graves o muy hondas críticas que yo creo que hoy en día todo el mundo las conoce y esa arquitectura de ese proceso pues hace que no sea cierto que sea una persona el que investigue y otro el que juzgue administrativamente, pues porque obviamente hay una delegación jerárquica y evidente en temas de comunicación a las personas, por más que sea el delegado el que abre y hace las investigaciones, todos sabemos que el superintendente es el que las anuncia y las dice, etcétera. Digamos que ahí hay un tema muy grande de oportunidad de mejora en el cual, digamos, uno podría estudiar modelos como el chileno, que tienen, digamos, como un fiscal de competencia y es otra persona el que decide en vía administrativa y después eso tiene un control. Digamos que una reforma a un sistema o a un procedimiento administrativo sancionatorio que se vuelva un poco más garantista de esos derechos básicos, pues va a hacer que la decisión tenga menos riesgo de tomarse o de adoptarse vulnerando ciertos derechos de los investigados. Y definitivamente en el tema del control judicial, pues sí sería muy importante. Yo creo que esto es casi que de sentido común, que el tema judicial debe dejar de ser visto como algo solo de jueces y los jueces deben tener ya esas herramientas casi que, o sea, mejor dicho, de oficio y presenciales en sus despachos con gente técnica en los diversos temas que deban definir. No es presentable que se definan temas de telecomunicaciones, de competencia, económicos, sin que los jueces puedan tener a la mano esos conocimientos. Entonces, salas especializadas, digamos, con jueces expertos en distintas materias y con profesionales de otras materias, creo que eso sería muy, muy válido para la administración de justicia, porque tampoco sacaríamos nada, que es un tema que pasa en Chile. En Chile hay una autoridad de competencia, digamos, casi que a nivel administrativo muy importante, pero el debate allá es que esos actos de ese tribunal de competencia los está decidiendo un órgano superior judicial que no tiene esos conocimientos que sí tiene el órgano técnico. Entonces, eso es un defecto en Chile, por ejemplo, que aquí uno debería ver si va a hacer una reforma de eso que no pase aquí, que también el que controle sepa igual o más que el que toma la decisión. Sí, ahí México hizo unas reformas muy interesantes recientemente, tanto en especialización de sus jueces o de los jueces que revisan las decisiones de la autoridad de competencia, como una suerte de partición parcial, si se quiere, dentro de la misma autoridad, entre quien investiga y quien juzga. Hay una pregunta muy interesante tanto para Irma como para Julián. Está dirigida a Julián, pero yo quisiera, Irma, que la contestaras también. Una vez Julián pues, nos dé su opinión frente a este tema. Dice Aníbal lo siguiente: cierto, el juez administrativo se posiciona como un generalista frente al peritaje y el análisis económico que hizo la SIC. En países como Francia, el control de los actos administrativos de la autoridad de competencia lo tiene el juez ordinario desde 1986. Entre las razones dadas para ese traslado de competencias estaría un mejor conocimiento técnico del juez ordinario en el tema de derecho a la competencia. La pregunta es la siguiente: el estudio, su tesis, arroja alguna pista respecto de quién estaría mejor capacitado para ejercer dicho control en el derecho colombiano, o en línea con lo que dice la doctora Irma, conviene crear un juez especializado en derecho de la competencia. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que es que aquí el tema no está en que la justicia administrativa no sea capaz de
como lo anuncia la pregunta, el tema de la jurisdicción administrativa es porque de cierta manera es técnica en relación con la jurisdicción ordinaria. Aquí lo que habría que hacer es dotar de mejor manera a esos jueces administrativos para que puedan coger de frente esos temas y evitar esos visos de deferencia. Hay que hacer una aclaración, digamos, también en aras de la verdad. Si bien hay un número importante de sentencias con deferencia judicial, también hay algunas que son pocas, pero sentencias muy buenas donde hay jueces que sí han entrado al fondo de la materia y ejercen sus potestades de probatorias, etcétera, etcétera. Digamos que es un ejercicio que sí se puede hacer, que es evidente que falta más que de quitarle la competencia al juez administrativo de conocer esas materias, falta es darle más herramientas y de pronto sí estar más atentos a la forma en que se realiza este tipo de controles, más que, digamos, cambiarlo de jurisdicción o crear un juez particular. Yo personalmente creo que con una buena configuración de esas salas o de esos jueces administrativos, creo que el problema podría solucionarse en un buen grado. Máxime, pues teniendo en cuenta que obviamente el trabajo que hacen los jueces también debe ser reconocido y las limitaciones que tienen también deben ser reconocidas, porque como decía alguna de las preguntas, temas aquí, la demora judicial, de la acumulación de carga, etcétera, etcétera, todo eso va haciendo mella a que a la hora de enfrentar un asunto de esos alguien haga un razonamiento como vea, si esto ya lo estudió alguien que sabe, que es técnico, que tiene presupuesto, etcétera, etcétera, pues yo que no tengo tiempo, que no tengo herramientas, pues de pronto eso es más fácil que yo tome una decisión yendo a ese lado porque pues ya hay algo fijo, ya hay una decisión que la antecede, así no sea una decisión judicial. Entonces yo creo que es más un tema de otorgar herramientas a la jurisdicción contencioso administrativa que en muchos campos ha hecho unos avances y unas protecciones a los ciudadanos muy importantes. Irma, quisiera conocer ahí tu opinión frente a eso, si tú serías más amiga de crear una sala especializada, por ejemplo, en temas económicos en la jurisdicción contenciosa, o más amiga de crear, digamos, unos jueces especializados en estos temas de competencia, etcétera. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, desde el punto de vista práctico, yo creo que lo que se debería buscar es una solución a aquello que nos está en el que estamos, a lo que nos, de lo que nos estamos, de lo que estamos hablando. Yo creo que hay un tema importante y es celeridad y tiempos. Yo coincido con Julián, el trabajo que hacen nuestros jueces con una cantidad de limitaciones y una cantidad excesiva de trabajo es impresionante. Los que hemos tenido la oportunidad de litigar, cuando uno entra a veces a los despachos judiciales, cuando estábamos viendo de manera presencial el volumen de trabajo que hay, yo creo que no se puede describir, sino se tiene que ver. Sin embargo, yo creo que cualquier decisión que se tome tiene que poderse aplicar en un tiempo relativamente corto. Si es dotar de herramientas para que los jueces puedan tomar decisiones y puedan tener herramientas técnicas que le permitan tomar una decisión tan importante como es desaparecer un acto administrativo, por decirlo de forma coloquial, las tengan. Si existe y si existe además los recursos, porque eso también es un tema de realidad, si existen los recursos y se pueden crear, como se han creado en algunas otras jurisdicciones, unos órganos consultivos técnicos que ayuden a esos jueces de manera permanente y que además vayan recogiendo toda esa experiencia, porque yo creo que esa experiencia de todos esos análisis es importante para que exista coherencia en las decisiones. Y así, digamos, nosotros como ciudadanos sepamos cuál es la línea argumentativa o hacia dónde se va en ese tipo de decisiones. Yo no estaría, yo creo que si se dan las herramientas necesarias para que los jueces puedan hacer su trabajo de una manera más razonable, en tiempo más corto, buenísimo. Y si se crea un órgano consultor, después de hacer todo el análisis de política judicial que se tenga que hacer, también podría servir. Yo creo que al final cualquiera de las soluciones que se acoja tiene que cumplir con el fin último, y es que se obtenga una justicia que tenga sustento y que permita que sigamos conviviendo y que las decisiones tengan un sustento. Puede que no nos dejen contentos, porque en ocasiones pues, a nadie le gusta que la posición jurídica que presenta no sea la que gane, pero por lo menos relativamente tranquilos. Pero yo coincido con Julián, yo creo que el trabajo que hacen nuestros jueces con todas las limitaciones que tienen es muy importante, pero yo agregaría que este tema técnico no solamente
tiene que reforzarse cuando estamos haciendo control judicial, sino en ocasiones tiene también que reforzarse cuando estamos ante la superintendencia y cuando estamos ante la administración, porque los temas que están surgiendo se vuelven cada vez más especializados y en esa medida quienes tienen ese poder tan importante de administrar justicia, pues tienen que irse actualizando e ir reforzando las herramientas que tienen a su disposición. Muchísimas gracias, Irma. Pues ya hemos agotado las preguntas del público. A mí, para finalizar, me gustaría darles la palabra 30 segundos, un minuto, para que hagan el comentario que consideren pertinente para cerrar el evento. Si quieren, empezando bueno, Julián, que acaba de pasar Irma. Bueno, muchas gracias, Felipe, a usted, a la doctora Irma, a todos los participantes. Creo que ha sido una charla muy interesante. Simplemente terminar diciendo que el tema del control judicial de actos administrativos es supremamente relevante. Es un tema que a todos como ciudadanos debe dolernos y es un tema que debe ser puesto digamos, a análisis de la academia y de la sociedad civil, porque digamos que lo que no puede ocurrir es que un derecho que costó sangre y que costó casi 18 siglos, y hago referencia a la posibilidad de tener control judicial de las decisiones de la administración, pues simplemente exista de manera formal, ¿no? Como he dicho, hay decisiones que son buenas, pero digamos que estos números y un análisis a fondo de esto muestra que sí hace falta mucha mejoría y mucha inversión en ese control judicial para que los ciudadanos de verdad puedan tener ese derecho de la tutela judicial efectiva, más en estos temas técnicos, académicos. Entonces, nada, agradecerle a usted, a la Asociación de Derecho de la Competencia, por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Muy amables. Gracias, Julián. Irma. Pues yo creo que todos estos foros de discusión que tienen un componente académico importante son como el primer peldaño para empezar a generar cambios y conciencia dentro de nuestra propia comunidad. Nosotros somos técnicos en las áreas del derecho en las que trabajamos, tenemos unas prácticas que pueden ser interesantes si las pudiéramos compartir con aquellos con los que al final estamos trabajando y mirar cómo podríamos, por ejemplo, apoyar a la administración de justicia. Y también ser conscientes que tenemos una serie de cargas como abogados que debemos asumir, debemos saber hasta qué tanto accionamos la justicia para no llenarla de procedimientos que en ocasiones no van a ir a ninguna parte, pero que se inician simplemente por cumplir un requisito que alguien considera que se debe cumplir. Y finalmente yo creo que estamos en un momento muy importante en donde todas las ideas que ayuden a construir, que ayuden a generar cambios positivos para el país, deben ser bienvenidas. Yo le agradezco de verdad a la asociación, para mí ha sido un gusto tener la oportunidad de compartir el espacio con ustedes, de tener las charlas que tuvimos y seguramente yo creo que estos espacios van a dar algún tipo de resultado positivo y siembran inquietudes que en algún momento nosotros debemos ser capaces de contestar, porque además no somos solamente responsables por los clientes que en este momento estamos atendiendo, sino además somos responsables por todas esas nuevas generaciones de abogados en donde tenemos que generar planes de coherencia para que la administración de justicia realmente funcione y funcione de una forma adecuada. En nombre de la Asociación Irma y Julián, yo quiero darles las gracias por participar en el panel. Me pareció excelente tanto la presentación de la tesis, que me parece muy juiciosa, como la crítica, Irma, y tus comentarios. Y la discusión me pareció fantástica. Yo creo que hay que seguir investigando sobre estos temas y discutiéndolos en distintos foros. Quiero agradecerle también a todo el público por acompañarnos. Ya le enviamos la tesis, que nos la solicitaron bastantes personas por correo electrónico. Pueden también enviar al correo de la asociación quienes quieran un correo para que les remitamos ese documento. De manera que muchísimas gracias a todos y buenas noches.